y tenemos la mesa de seguridad que en estos momentos le damos la bienvenida a los integrantes de ella. Allí está ya Víctor Ronquillo. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, un abrazo, un saludo para todos. Gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo igual para Pepe Reveles y para Víctor Ronquillo y para ti. Maestro Pepe Reveles, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, saludo a toda la mesa, Víctor y Ricardo, aquí estamos con mucho gusto. Pepe, comenzamos contigo. Por favor, danos tu primera opinión. Luego pediremos opiniones parecidas a nuestros compañeros Víctor y Ricardo. ¿Qué pasa en estados panistas, por ejemplo? No solo lo específico de Aguascalientes, que ya Mónica Cervón nos dio información y contexto, pero la persistencia de los grupos policíacos provenientes de la matriz de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, como es el caso de este hombre Porfirio Sánchez Mendoza, y por qué siguen adelante y por qué siguen ocupando cargos, en este caso, en gobiernos panistas. ¿Qué piensas, José? Mira, hubo una política en la época en que estaban a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde ellos podrían sugerir nombres, personas, a las cuales enviaban incluso desde la Policía Federal a encargarse de la seguridad municipal en algunas regiones del país. En este contexto ocurrió, por ejemplo, la desaparición de 8 policías federales en 2009, los mandaron a Michoacán y se perdieron en el camino, ahí por Apatzingán, y nunca aparecieron. Parece que la delincuencia organizada los levantó. En la época incluso los familiares dijeron que podía ser fuego amigo porque no le gustó al jefe de ellos que los enviaran a un lugar en donde él no había autorizado. Entonces, creo que esta política se multiplicó en varios estados, sobre todo los que estaban cercanos al gobierno de Felipe Calderón, y pues ahí se encaminaron, digamos, hacia otros puestos y lograron dominar la seguridad pública en varios estados. Creo que ese es el origen y de alguna manera ha habido una consecuencia lógica de esa preponderancia que tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Recientemente, por ejemplo, Jesús Esquivel publicó con un testigo que no dio su nombre, pero que dio el modus operandi en 2007 en Baja California de policías estatales que liquidaron, se encargaron de atacar a los Arellano Félix para dejarle la vía libre al cártel de Sinaloa en Baja California. Eso es mucho más grave que todo lo demás que ha ocurrido de que se encarguen de la seguridad, porque ahí estamos hablando de con dinero del erario de un gobierno panista federal y de un gobierno panista baja californiano, estaban liquidando al grupo pues, que dominó durante años la península de Baja California para dejarle el camino abierto al cártel de Sinaloa. Esto se publicó hace un par de semanas apenas, ¿no? Y yo no vi ninguna respuesta al respecto. Entonces, sí hay esa herencia que no acaba de sacudirse, ¿no? Así como, por ejemplo, Alejandro Encinas habla de resistencias del pasado, en el caso Ayotzinapa, y creo que también hay herencias del pasado en el caso de la seguridad pública estatal en los gobiernos panistas. Bien, José, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esta persistencia de grupos de esa matriz? Hay quienes aquí mismo en el chat dicen, pues ahí está también Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con esa corriente, con ese grupo, con esa hermandad, con esa fraternidad de policías de cierto grupo que parecen persistir y que parecen tener espacio, en este caso, en gobiernos panistas como en Aguascalientes? Ricardo. Sí, mira, Julio, yo considero que esta situación de colocar
a las piezas relacionadas con Genaro García Luna en distintos puestos de la seguridad pública a nivel de los estados, porque no solamente son panistas, hay de todo. También los mandaron a controlar aeropuertos, sobre todo aeropuertos que están señalados en informes de inteligencia de Estados Unidos como claves para el narcotráfico. Se diseminaron por todas partes. Toda esta gente relacionada con García Luna fue recomendada para ocupar cargos de seguridad, de inteligencia en gobiernos priistas, panistas, hay de todo. No, incluso ni la 4T se salvó porque hay datos ahí que dan cuenta de que, por ejemplo, Ramón Pequeño fue incluso asesor al inicio de la administración de Alfonso Durazo, aunque él lo negó, simplemente lo negó. Pero bueno, Jesús Esquivel documentó que Ramón Pequeño era su asesor, pero nada más lo negó, no dio más argumentos. Y bueno, hay que recordar, por ejemplo, el caso de Facundo Rosas, que fue excomisionado de la Policía Federal, que luego terminó siendo secretario de Seguridad Pública en Puebla, en la época del gobernador Valle, panista, incluso él, y que renunció en 2015 precisamente por cuando se abrió una investigación en la que él quedó en evidencia de estar encubriendo a dos que fueron acusados de proteger a traficantes de combustible robado. Y bueno, no solamente esto, ¿no? Sino que este grupo creo que se apoderó de los controles de la seguridad como un negocio, también para beneficiar al cártel de Sinaloa o a grupos que se ponían de acuerdo económicamente con ellos. También crearon empresas de seguridad privada y recomendaban escoltas para políticos, para empresarios. Incluso hasta no hace mucho se mencionó que una empresa que está a cargo de la seguridad de periodistas por parte de la Secretaría de Gobernación pues tiene alguna vinculación con Genaro García Luna, aunque esto ya el señor Encinas lo negó, pero todavía en tiempos de la anterior secretaria de Gobernación estaba vigente, ¿no? Y me dicen que hubo una reunión incluso en Gobernación donde le preguntaron esto a ella, ella dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? Si la empresa funciona, pues, ¿cuál es el problema? Hasta ahí este asunto. Pero creo que fue un gran negocio del grupo de García Luna en el poder para brindarle algún beneficio al crimen organizado y en particular a la organización que más identificó con ellos, que fue Sinaloa. El otro caso de Cárdenas Palominos, pues era el responsable de la seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando aquella balacera donde murieron policías después del arribo de un avión procedente de Lima, Perú, con 1 tonelada de cocaína. Facundo Rosas era el operador del crimen organizado en el aeropuerto. Yo me hice cargo de varias publicaciones en proceso al respecto, con base en expedientes a los que tuve acceso en ese tiempo, 2012 incluso. Entonces creo que fue un gran negocio para ellos ocupar, digamos, copar, controlar toda la seguridad en el país, o buena parte de la seguridad, para beneficiar al crimen. Claro. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta persistencia de personajes del pasado policíaco garcialunista en algunas entidades, en varias partes del país? Víctor Ronquillo. Creo que no solamente es la persistencia de este grupo, Julio, sino como lo ha señalado, me parece que esta mafia, por llamarlo de alguna manera, porque al final de cuentas hay arreglos de conveniencia, hay favores que se pagan, hay intereses compartidos, hay incluso, supongo yo, guerras intestinas, intriga política, pero me parece que esto tiene un antecedente más antiguo, ¿no? Creo que no podemos olvidar la vinculación que existe entre lo que podemos considerar este aparato de la seguridad y de la impartición de la justicia en México con integrantes, por ejemplo, del ejército mexicano, ¿no? O sea,
y con participación de esos integrantes del ejército mexicano en diferentes actividades de seguridad pública en diferentes estados a lo largo de los últimos sexenios. Creo que eso también hay que colocarlo sobre la mesa en este análisis. Y luego lo otro es que obviamente estos grupos de interés político responden también a un interés económico y a un interés de control social, por supuesto. Esto nos hace pensar cómo a lo largo de diferentes sexenios estos grupos han mantenido una hegemonía en las actividades de seguridad pública dentro del sistema político mexicano y una acción importante en lo que puede considerarse las acciones de las distintas entidades de nuestro país en alianza, y aquí hay también un tema que es muy importante tratar, en alianza con grupos oscuros de criminales, con grupos oscuros ligados, ¿no?, a lo que ya en otras ocasiones hemos llamado economía del delito. No es para nada casual si uno investiga estos antecedentes de personajes como quien lamentablemente falleció esta mañana, que se encuentran estos vínculos, sí, con el grupo de García Luna, pero si uno investiga quiénes fueron los padrinos de este personaje, entonces se encontrará que los nexos y que las conexiones son muy anteriores. El propio García Luna fue un hombre integrado al grupo de poder que existía dentro del CISEN, que tiene antecedentes con otros personajes ligados a esta realidad. Yo creo que tendríamos que pensar claramente en cómo funciona este aparato de seguridad y de impartición de justicia en estos momentos, cómo se liga el crimen organizado, cómo interviene en casos determinantes, como ocurrió en el caso Ayotzinapa, qué vinculación tiene con ese pasado que no es remoto, ni mucho menos, ni lo podemos olvidar, de lo que ocurrió con la Guerra Sucia en los años 60. ¿Qué vínculos pueden existir entre Acosta Chaparro, ¿no?, y Quirós Hermosillo y estos personajes? ¿Qué árbol genealógico de la infamia tendríamos que descubrir? Bien, Víctor, gracias. Vamos, pues se salió el internet, se salió el de cuadro José Reveles. Vamos a esperar a ver si regresa. Mientras tanto, Ricardo Ravelo, en el caso específico de lo sucedido en Aguascalientes, muchos helicópterazos, muchos accidentes en helicóptero, muchas circunstancias. Mira, ya está por aquí. Pepe, ¿nos escuchas? Sí, ahora escucho, se Muy perdió bien. la imagen. Sí, sí. Ricardo, si me permites, voy con Pepe y luego regreso sí, contigo. Sí. Gracias. José, muchos helicópterazos y muchas especulaciones y muchas versiones. Lo de Aguascalientes es uno más. A veces me pregunto, ¿por qué en Aguascalientes un policía, cuando en muchos otros estados lo que llegan son militares recomendados directamente sobre todo por la Secretaría de la Defensa Nacional? Que esos dos temas, ¿cómo los ves, Pepe? El hecho de un nombramiento que no es militar en una Secretaría Estatal de Seguridad, por un lado, y por otro, pues cuántos helicópterazos hemos visto con mucha especulación social, Pepe. Sí, otra vez de gente que era cercana a García Luna, que desgraciadamente falleció, el director de seguridad, me parece que ya después de la declaración oficial de la gobernadora Tere Jiménez, empezaron a surgir versiones y hay una grabación con una persona que dice que vio, porque estaba muy cerca, cómo había de 6 a 7 hombres armados con rifles, armas largas. Disparándole al helicóptero, y que aparentemente le pegó a la hélice y por eso se vino abajo. Tal vez quiso salir de la zona el piloto y no lo logró. Esto es la última versión que se dio, y me parece que vale la pena que se investigue. ¿Por qué? Porque el día anterior
había habido un enfrentamiento, sobre todo con gente que no fue capturada, que logró huir después de matar a 3 personas. Una todavía parecía que iba a sobrevivir, pero se murió camino al hospital, justamente en ese helicóptero, que no nada más trasladaba al jefe de seguridad, sino también pues hacía veces de ambulancia cuando era necesario. Y eso ocurrió apenas ayer. Y hoy a las 8 de la mañana fueron a ver si encontraban, fueron a rastrear para buscar a los autores de esta agresión que causó, repito, 3 muertos, y fue cuando los atacaron. Hay cierta lógica, porque si están siendo perseguidos algunas personas, medio los localizan, iban en motocicletas, pues pudieron haber disparado y provocar esta caída, ¿no? No es lo mismo que cuando se recapturó a Rafael Caro Quintero, en donde este helicóptero, la versión oficial quedó en que se le acabó la gasolina y no llegó a donde tenía que llegar y se desplomó. Aquí yo creo que vale la pena insistir en que se investigue, que no quede como tal. Fue en la frontera casi de Aguascalientes con Zacatecas. Sabemos que los grupos se pasan de un estado a otro, generando violencia, incluso algunos cadáveres son trasladados de un estado a otro. Eso lo informó un policía que andaba por esos rumbos, y pues para despistar a las autoridades, que no den con las autorías de los crímenes, ¿no? La trifulca que se dio ayer, o bueno, no trifulca, fue una balacera, ocurrió en el municipio del Llano, y es donde se iba a instalar apenas un palenque y ya estaba la violencia presente, seguramente por algo relacionado con el negocio de los palenques, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que hay que investigar realmente a fondo y no irse con la fácil de que, bueno, se desplomó por alguna falla técnica. Bien, Pepe Reveles, muchas gracias. Ricardo Ravelo, hay además otro contexto, que es el hecho de que es un asunto privado de la vida personal de la gobernadora Tere Jiménez, que tiene 1 mes y medio de haber tomado posesión del poder, pero pues que tiene implicaciones públicas y políticas, que es el hecho de que en este mismo año se casó la ahora gobernadora con Luis Alberto Villarreal García, que fue presidente municipal de San Miguel de Allende, que fue parte de aquella historia. ¿Te acuerdas de los videos en los que salían ahí brindando y diciendo ánimo Montana? Una reunión relacionada, eso y otros hechos, con los famosos moches, al menos las acusaciones políticas han ido siempre en ese sentido, y que incluso el propio Luis Alberto Villarreal García fue acusado con 31 denuncias por presunto daño patrimonial al gobierno de San Miguel de Allende. Lo acusó el priista Mauricio Trejo. En fin, muchos elementos que a veces pareciera, Ricardo, yo no sé cómo has visto tú las transferencias de poder en los estados, pero pareciera que cuando llegan nuevos políticos al poder, como si hubiera nuevos esquemas gerenciales de cambios de clientela, de tarifas, de no sé qué, pero en un esquema de mucha corrupción comienza a supurar el enfrentamiento, los choques para ajustar el mercado. ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, bueno, es ampliamente conocido. Yo he platicado con exgobernadores y muy en confianza me han dicho, pues cuando tomamos el poder y traemos línea de la presidencia de la República para negociar con los grupos locales del crimen organizado. Y a veces ciertos candidatos traen ya dados cargados con otros grupos del crimen, de tal manera que, bueno, una regla inviolable dentro de la política es que cada gobernador que toma el cargo tiene que ponerse de acuerdo con el grupo. Es decir, dentro, ¿no? Simplemente trasciende y se observan como ciertos estados son sacudidos por los grupos contrarios cuando ciertas decisiones no les conviene, de tal suerte que, bueno, una gobernadora que tiene 1 mes y fracción de haber tomado el cargo,
pues bueno, le mandan un mensaje, así lo interpreto, me puedo equivocar sin duda, le mandan un mensaje, ¿no? Con esta situación de acreditarse que fue derribado a tiros, como puntualmente lo mencionó Pepe Reveles con este antecedente que nos contó del grupo armado. Pues bueno, hay un mensaje claro, no era el hombre que convenía a los intereses del crimen, y entonces lo asesinan. Así ha pasado. Hay un caso, me parece que en Quintana Roo también, cuando era presidente municipal, este señor del PRD, no recuerdo el nombre, el jefe de seguridad duró un día, unas horas, se tomó posesión y pocas horas después lo mataron. Entonces son situaciones que se presentan cuando el crimen está presionando al poder político para negociar, o una ala del crimen que no entró en los planes de la nueva administración, o que ya esta administración llegó con acuerdos con otros grupos. Pues bueno, toman venganza de esta manera, mandan mensajes, y siendo Aguascalientes un estado, pues, digamos, del que quizá no tiene tanto estruendo a nivel nacional, o no tenía, por los temas de violencia, es un lugar donde se refugian muchísimos narcotraficantes. La colindancia con Zacatecas lo hace un territorio verdaderamente caliente, donde pues los grupos, como dice Pepe acertadamente, se mueven de un lugar a otro, ¿no? De acuerdo con sus intereses, su conveniencia. Retomando un poquito esto que decías de los helicópterazos, pues me llama la atención que muchos funcionarios, incluso de panistas, murieron en helicópterazos o avionazos, ¿no? Recuerdo el caso de Ramón Martín Huerta, que fue secretario de Seguridad Pública con Fox. Supuestamente hubo ahí algo extraño que hizo que el helicóptero se desplomara. Se habló de un posible ataque. Y este dato, esta sospecha, se robusteció cuando el propio gobierno de Vicente Fox decidió mandar a la reserva el caso y obviamente ocultar la investigación. No se supo realmente qué pasó en ese momento. Luego con Calderón pues hubo 2 accidentes también muy escandalosos, que fue el caso donde murió Juan Camilo Muriño, secretario de Seguridad Pública, y José Santiago Vasconcelos, que era en este caso pues el responsable del combate al crimen organizado en la PGR. Fue también muy escandaloso cuando se desplomó el helicóptero donde iba el secretario de Gobernación sustituto de Juan Camilo Murillo, el señor Blake Mora, donde pues buena parte de sus colaboradores en la Secretaría de Gobernación murieron, ¿no? Y así por el estilo. Han habido estos casos, pues donde se nos ha dicho que fueron accidentes, con excepción de este asunto de Ramón Martín Huerta, que pues fue llevado a la reserva para no informar qué pasó. Sí. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, sitios que tienen ya rato calientes y ahora colindantes. Guanajuato, donde sabemos el alto nivel de hechos criminales constantes, por una parte. Zacatecas, donde también lleva largo rato ahí caliente el asunto, y ahora pareciera que puede haber algunos vasos comunicantes que ahora se expresan en una entidad Aguascalientes normalmente muy tranquila o poco referida en relación con este tipo de hechos. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, yo creo que es que como lo mencionas, ¿no? Es poco referida. Yo también quisiera, bueno, primero es difícil, ¿no? Yo creo que a mí me cuesta trabajo aceptar especulaciones, ¿no? Como que presidentes de la República tiren línea a los gobernadores y los gobernadores establezcan líneas de negocios con algunos grupos criminales. Creo que no es así de blanco y negro, ¿no? Creo que hay muchos elementos que tomar en cuenta y creo que tenemos que tener un mayor rigor para interpretar estas realidades, ¿no? Entonces, sí creo, por otro lado, que sí, como lo mencionabas, lo dijiste de una manera muy sintética y clara, ¿no?
arreglos gerenciales, arreglos de grupos de poder vinculados a los grupos de crimen organizados, a la dinámica de la propia realidad política carcomida por la corrupción. Sin duda eso existe y me parece que no es la primera ocasión, es una constante, como lo referías tú y lo refería la colega que entrevistaste antes de entrar al aire, como en Aguascalientes a lo largo de este mes se ha centrado la violencia criminal, no ha crecido la intensidad de esta violencia criminal con el propósito, pues por una parte de mostrar músculo quizá, pero también de disputar el territorio. Esto es lo determinante, la disputa del territorio, ¿no? Y creo que en ese sentido tendríamos que mirar lo que acontece en estos momentos en Zacatecas. Para el crimen organizado no hay límites geográficos, ¿no? Esto tiene que ver con clases de geografía en la secundaria, pero para el crimen organizado es más bien son las rutas carreteras, en este caso concreto, me parece que va muy relacionado a ello, con conflictos de grupos antagónicos por el control de distintas ciudades, en donde pues explota el narcomenudeo, de municipios donde se hace crecer la presencia política y el lucro con las obras públicas, ¿no? Un diagnóstico y una geografía del delito que ya hemos hecho en algunas ocasiones, ¿no? Luego, respecto a los helicópterazos, ¿no? A mí me parece que hay una intención clara por distintas instancias del poder de, lo primero, negar que puede tratarse de atentados, ¿no? Y me parece que esta intención de negar que puede tratarse de atentados tiene que ver con no reconocer la capacidad de fuego que pueden tener estos grupos de crimen organizado. Yo veo muy difícil que esta versión de personas persiguiendo en helicóptero, en motocicleta, un helicóptero, disparen y sean capaces de tumbar un helicóptero, a no ser que se usen armas pues con el poder suficiente y no sean resultado de una escena de una película de James Bond donde el tirador pues es capaz en movimiento de dispararle al helicóptero, ¿no? Y bueno, yo también creo que lo que ocurrió con la falta de combustible en un hecho pues que es por demás preocupante en el contexto de la captura de Caro Quintero, nos debe hacer pensar que hay algo más. Y luego el otro, un helicópterazo que no mencionó Ricardo en su recuento, pues es el del exgobernador de Puebla, ¿no? De Moreno Valle, que además se da en un contexto político muy particular y que obviamente la versión oficial pues siempre ha quedado en entredicho, ¿no? Entonces, el fenómeno y lo que estamos viviendo en términos de este acontecer y lo que hacemos en esta mesa que tiene un carácter de reflexión en torno a lo político criminal, nos debe llevar a pensar que esto que está ocurriendo, esta convulsión, también tiene que ver con el escenario político de Zacatecas, de Guanajuato, con la presencia de la Guardia Nacional, con los conflictos por el territorio y lo que pues uno lo puede llamar como quiera, ¿no? Uno puede decir que se está buscando construir la paz y que la Guardia Nacional avanza en el territorio para construir esa paz, o uno puede mirarlo desde otra perspectiva y pensar que lamentablemente el crimen organizado avanza con el control de territorios y se está librando hoy en día en este país, como en otros muchos países, lamentablemente, una guerra distinta a las guerras convencionales que conocemos, ¿no? Guerras del siglo XXI, en donde la participación de grupos criminales en alianza con instrumentos y organizaciones que corresponden a la acción política corrupta actúan. Claro. Bien, Víctor. José Reveles,
Desde luego, si alguien quiere volver sobre cualquier punto de lo que estamos hablando de este tema Aguascalientes y los gobiernos estatales, adelante, ya lo saben, Pepe, lo que tuvieras que decir sobre esto. Y si no, vamos a ir pasando. Me parece que es importante también analizar el nuevo escenario que puede ofrecer al menos el asomo de Donald Trump, que ha dicho que buscará la presidencia de la República en un segundo periodo discontinuo. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podríamos esperar de de un nuevo periodo presidencial de Donald Trump en materia de migración, de apretarle a México más en la frontera, a los grupos criminales? Pepe, ¿qué reflexiones te hace el caso Trump? Bueno, primero siento que lo que acaba de ocurrir en las elecciones de Estados Unidos es un obstáculo difícil de salvar para el propio Trump. No le ayuda para nada lo que ocurrió ahora con la recuperación de los demócratas de parte del control en las cámaras, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, es como buen autoritario, muy repetitivo. Está diciendo hoy lo que dijo en 2020, en 2021, y refiriéndose a México y refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ellos lograron doblegarlo y que además pues le cae bien el presidente, pero pues, es un socialista, dijo él, ¿no? Y ya hubo una respuesta muy breve también de Andrés Manuel diciendo, bueno, pues es un republicano, es ¿cómo se dice? Reaccionario, un hombre de derecha, pero que se ha Buena portado, persona. que es buena persona, que se ha comportado educadamente. Bueno, lo cierto es que Trump insistió muchísimo, se acordarán todos ustedes, en la construcción del muro desde la campaña antes de llegar a la presidencia. Ya una vez en la presidencia, pues se encontró con un Congreso que no le daba los fondos suficientes, por un lado, se encontró con otras dificultades de propietarios que no querían que pasara por sus terrenos y entonces tenía que recurrir a pues argucias legales desde expropiación hasta compra de terrenos, pero que es muy tardado y su promesa se fue diluyendo, se fue perdiendo. Estaba tratando de ubicar exactamente el número de kilómetros que logró construir y mientras en unos medios se habla de 300 millas, 480 kilómetros, que es poco para los 3.200 kilómetros de frontera, también se menciona que mucho fue reconstruir lo que estaba deteriorado del muro ya existente desde tiempos anteriores de gobiernos demócratas incluso. Entonces, solamente habría puesto cercas nuevas o nuevos nuevas construcciones de muro en 129 kilómetros. O sea, nada, en comparación con las promesas. Entonces, repito, yo no veo, no la veo fácil para Trump, para que llegue nuevamente a la presidencia y pues si llegase, sí vamos a sufrir un poco sus embates, sobre todo con lo que tiene que ver con las leyes migratorias. No quiere que nadie pase la frontera, quiere hacer de México el país seguro y que aquí queden los migrantes, vengan de Venezuela, vengan de Cuba, vengan de Brasil, de Colombia, de todo Centroamérica. Entonces, hay que estar preparados, pero repito que el pronóstico que a mí me da, viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es que el señor no va a llegar. Bien, José, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas pues del retorno del hombre naranja y las implicaciones que podría tener en los temas de migración y de combate al crimen organizado? Pero aún algo más, aunque no fuera él,
los republicanos de nuevo en la presidencia de Estados Unidos, ¿qué podría implicar para nosotros en este juego de válida especulación política sobre escenarios futuros que podrían darse, Ricardo? Mira, yo creo que a Trump no se le puede dar por muerto. Es decir, cuando la pasada elección del 2016, pues se dijo, ¿no?, también que no tenía posibilidades y finalmente fue construyendo los puentes necesarios para llegar al poder. Ahora se sabe que con el apoyo de los rusos, que es una alianza ahí que, pues, cuestionada, etcétera, pero que, bueno, influenció muchísimo, según se afirma en la elección anterior, donde él fue elegido presidente de Estados Unidos. Las posibilidades, en efecto, disminuyeron ahora con los resultados electorales, donde los demócratas pues, obtuvieron el control de las cámaras. Algo distinto habría ocurrido si los republicanos hubieran ganado, digamos, el control legislativo. Quizá esto le hubiera dado a Trump una plataforma mucho más sólida para construir un proyecto hacia la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, parece que, pues, pese a esta aparente desventaja, pues él está dispuesto a competir y a jugársela, aun cuando está muy cuestionado también por el hecho de que hay otros rostros republicanos que han construido carreras políticas, pues ven limitadas sus posibilidades de llegar a la presidencia mientras Trump esté allí levantando la mano. ¿Qué nos puede esperar? Yo creo que regresaría a esa política un tanto autoritaria que vimos en su periodo gubernamental con respecto a México. Trump es un hombre con inclinaciones bélicas. Hay que recordar, por ejemplo, que uno de los planteamientos en los que insistió con respecto al gobierno mexicano es que Estados Unidos quería que México declarara a los cárteles como grupos terroristas para poder tener injerencia en el combate, porque no estaban de acuerdo con las políticas de abrazos y no balazos del actual régimen por la falta de resultados, que en efecto hasta hoy prevalece. Pero bueno, esto no se logró. Hay que también recordar, como Pepe lo mencionó también, los embates en cuanto a la construcción del muro, pero no, en campaña dijo que el muro lo tendría que pagar México, es decir, que México tenía que destinar los fondos para construir ese muro. En tanto esto no se hacía, pues le exigieron a México trabajar en el tema del freno a la migración, con todo aquello que vimos de las políticas pues hasta cierto punto represivas por parte de la policía para contener, porque había la amenaza ya cantada, declarada, de que si no se detenía esto, iba a haber multas, ¿no?, y se iban a aplicar aranceles a las exportaciones. Entonces fue una relación muy tirante, bastante conflictiva, aunque bueno, el presidente actual, López Obrador, pues siempre dijo que tenía una buena relación con Trump y parece que le fue mejor en esa etapa con Trump que ahora con Biden. Con Biden hay una política diferente, una política de construcción, pues de construcción de proyectos, de inversiones en la región centroamericana para construir estas cortinas que impidan o frenen o le motiven a la gente más a quedarse en sus países que a salir a la llamada aventura en busca del sueño americano. Pero creo que yo no considero que Trump vaya a cambiar. Él habla de regresarle la grandeza a Estados Unidos como si lo hubiera perdido. Pero bueno, finalmente hay que recordar y decir también que pues, Trump es un auténtico populista. Creo que por eso se identifica bastante con López Obrador y hay estas simpatías hacia el actual presidente mexicano. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo,
¿Cómo ves? ¿De qué te estás riendo, Víctor? A ver. Me río de esta comparación, o sea, es francamente gratuita, ¿no? Entre el populismo pro-Trump y el populismo López Obrador, francamente pues no, ahora sí que no ha lugar, ¿no? Creo que habría que pensar y reflexionar claramente sobre la palabra populismo y lo que implica. Es una aseveración francamente, pues no solamente conservadora, reaccionaria y fuera de lugar. Por eso me causa risa, porque en lugar de causarme enojo, ¿no? O sea, Pues la verdad también de hay las cosas. populismo de derecha. No, pues por supuesto, pero aparte el populismo viene de la derecha y viene del neofascismo. Y No, bueno, sí, sí, sí. ese discurso de odio genera esas tensiones. El populismo estalinista y el populismo de Mussolini se identifican, pero hay distancias entre lo que podemos considerar la construcción de alternativas de una política Claro, social en este gobierno, ¿no? Y Ricardo. ¿no? Ricardo. y el populismo de tu presidente también, no lo dejes fuera. Bueno, déjenme tomar la palabra en relación al otro tema, porque ya tenía yo alguna Pero, argumentación Víctor, en relación a ello, ¿no? ¿aceptas que pueda haber populismo en el actual gobierno? No quiero ser absoluto y no puedo decir que no, sí, pero no creo que la política social del actual gobierno esté animada por el populismo, ¿no? Ni tampoco creo que en su base el proyecto de transformación de este país esté animado por ello. Insisto mucho, además, en algo que creo que es fundamental, ¿no? Hay que construir una alternativa social, política, histórica a la crisis brutal en que nos dejó sumido el anterior régimen, ¿no? O sea, ahí sí. Ahora, volviendo un poco al tema de Trump, que me parece importante señalar y creo que se deja de lado, es que después de los resultados electorales en las recientes elecciones en Estados Unidos, Trump lo que está construyendo es una alternativa fuera de la institucionalidad democrática, de manera entrecomillada, en Estados Unidos, ¿no? Fuera del aparato político. Y esto es muy importante señalarlo, porque esto nos remite a la acción de la toma del Capitolio, ¿no? A la toma de las instituciones en enero de hace un par de años, ¿no? Creo que esto es muy, muy preocupante y que tensa mucho las relaciones de un sistema político en Estados Unidos en franca decadencia y en evidente crisis. Por otra parte, y esto ya lo mencionaban mis colegas, el discurso beligerante de Trump concita acciones por parte de grupos enormemente conservadores, de una derecha irracional, brutal, terrible, que vimos en acción en esos momentos y que obviamente tiene fuertes repercusiones en lo que puede considerarse acciones concretas en la frontera. Hace algunos años nos sorprendíamos por la acción de los Minuteman, ¿no? Estos terribles granjeros de la frontera cazando migrantes. ¿Qué ocurre ahora? Lo que está ocurriendo es una crisis migratoria y un enorme sufrimiento humano por parte de las personas venezolanas que se encuentran ahora en Juárez. Y ahí hay que decir y hay que recordar que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y esta crisis migratoria que se está sufriendo ahora en la carne de los venezolanos, en la sangre de los venezolanos, en el dolor de ellos subsistiendo en un campamento allí en la frontera de Juárez, bueno, tiene que ver con los arreglos políticos establecidos para abastecerse de petróleo a través de empresas transnacionales y en acuerdo entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro. El resultado es eso. Apretemos las tuercas y exijamos que ahora los migrantes venezolanos vengan con los papeles, entre comillas, arreglados y con la ayuda de un padrino, restringiendo las posibilidades de los migrantes venezolanos que
huyen de condiciones, y ahí sí es innegable, de condiciones de una absoluta limitación, precariedad en la sobrevivencia, ¿no? Entonces, miremos en conjunto, ¿no? Y yo creo que lo preocupante es esta vía no institucional de Trump, que es la que continuará, el avivamiento de un discurso de derecha con efectos en temas capitales en la relación México y Estados Unidos, como la migración y como el tema de seguridad. Bien, gracias, Víctor. José Reveles, se vienen, pues ya se va el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que por cierto ha andado muy movido con temas de género y de diversidad, y creo que está cerrando con una campaña publicitaria de ministro buena onda, pero finalmente pues ya termina en enero del año que entra, será la elección de quien quede para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál será el saldo desde tu punto de vista, José Reveles, del paso de Arturo Saldívar por la presidencia de la Corte? Yo creo que él intentó quedarse, ya no pudo, la verdad sí quería, pero pues trató de convencer a sus pares y fue imposible, ¿no? Aunque hubiera apoyo de alguna de las cámaras, ¿no? Yo creo que Saldívar, a mi modo de ver, tiene un saldo a favor, porque pocos recuerdan, por ejemplo, que cuando recién ingresó a la presidencia de la Suprema Corte, había este clamor popular y del propio gobierno, del Ejecutivo, por los sueldos altísimos, exagerados, en relación con otras instituciones, como el propio INE, también con sueldos muy altos, y él logró convencer a sus pares de que se bajaran un poquito, ¿no? No fue mucho, pero sí un 25%, que no es despreciable, como una medida, vamos a decir, para congraciarse con la ciudadanía, porque realmente sí, siempre han gozado de privilegios, incluso el tema del cobro de los exministros, o sea, que siguen recibiendo una dieta un salario una vez retirados, de por vida, muy alto. Ahí hubo un escándalo de alguien que llegó hasta la cárcel acusado de corrupción a través de un par de magistrados, el señor Díaz Infante, que estaba en prisión y recibía su salario en aquella época de 130,000 pesos mensuales. Pero bueno, eso es un antecedente de lo que ocurría y que parece que terminó de nivelarse, vamos a decir, en el nivel de la opinión pública. Creo que el nepotismo generalizado en el Poder Judicial también fue reconocido en su momento por el ministro Saldívar, y hubo también una denuncia sobre focos de corrupción en esta materia de impartición de justicia, sin mencionar nombres, sin llegar a castigar a demasiados jueces, ¿no? Algunos son readscritos en vez de ser cesados, porque recordemos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es también el presidente del Consejo de la Judicatura, que es este consejo que tiene que supervisar el comportamiento de los impartidores de justicia, justamente, ¿no? Entonces, así es. Yo creo que en el caso muy específico de Medina Mora, supo darle una salida política a lo que era un reclamo muy fuerte por presuntas enriquecimiento ilícito, corruptelas que pudo haber cometido el ex procurador general de la República, ex secretario de Seguridad Pública, ex director del CISEN, ¿no? Y que en su momento le dieron
una salida honorable, entre comillas. No lo castigaron, simplemente hablaron de que había inconsistencias graves en su situación patrimonial. Sí, sí, sí. Y después se mencionó en su momento que pudo haber sido porque era el ministro de la Corte que estaba favoreciendo mediante amparos o este tipo de recursos judiciales a los que se oponían al aeropuerto de Santa Lucía. Claro. Y por tanto, está entre sus acciones que fueron interpretadas como ponerse al lado de los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, claro. De alguna manera hay quien los identifica, vamos a decir, desde el punto de vista político, sin que el ministro, por supuesto, sea un personaje partidario, pero que sí esta simpatía ideológica, coqueteo, vamos a decir, entre jefes de dos poderes en este país, sí llegó a dar de qué hablar, ¿no? Claro, claro. Y de ahí que se le atribuyera justamente al presidente de la República estar promoviendo la prolongación del mandato de Saldívar, ¿no? Bien, Pepe, ahora gracias. Ya no hay marcha atrás. Sí. Y se va. Bien. Y se va. Bien, Pepe. Tuvo actuaciones, me parece, interesantes, en el caso de la guardería ABC, en el caso de Florence Cassés, y particularmente porque eso hizo que se enfrentara al presidente de entonces, que era Felipe Calderón, que de alguna manera le había permitido el acceso a la corte antes de ser ministro, antes de ser presidente, como ministro, entró en épocas de Calderón, ¿no? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? ¿Cuál es el juicio, el saldo sobre la gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia? Pues mira, él asegura que dio una batalla abierta, amplia contra la corrupción en el Poder Judicial. Yo creo que intentaron, ¿no? Intentaron, pues, poner orden en el Poder Judicial, que era un organismo que venía arrastrando muchos cuestionamientos por servir a intereses oscuros, pero me parece que no logró el objetivo Saldívar. Yo conozco algunos casos de sentencias donde los jueces pues, han brincado decisiones que a todas luces están manejadas y estimuladas por la corrupción. Curiosamente, tuve hace unos días contacto con una familia cuyo miembro, uno está preso en un penal de la Ciudad de México por la venganza de un capo que lo obligó o que intentó obligarlo a trabajar con él en el tráfico de drogas. Me estoy refiriendo a Aguirre Benítez, que es un campesino veracruzano, y resulta que lo sentenciaron el 27 de octubre último, pero días antes de que el juez emitiera el fallo, el capo le mandó decir a la familia que de él dependía, así en palabras textuales, si le echaban 8 o 20 años de prisión. Ese fue el mensaje del capo por lo menos 2 semanas antes del fallo judicial. Y entonces, pues él ya sabía cómo venían las cosas. Todo indica, según esta denuncia, que este personaje, que se llama Álvaro Sánchez Sánchez, capo de la droga del Estado de México, de la organización de los hermanos Sánchez, se le atribuye que mueven más o menos 1 tonelada de cocaína a Estados Unidos. Bueno, él pagó al juez para sentenciar a este señor a 8 años. Entonces, cuando Saldívar habla de que limpió la corrupción en el Poder Judicial, pues la verdad es que creo que se equivoca, o tiene un discurso demasiado elevado, da por hecho, como el presidente López Obrador, que la corrupción ya no existe desde que él llegó al poder, pero que esta sin duda prevalece en el Poder Judicial. Yo creo que Saldívar se va sin haber logrado el objetivo, limpiar al Poder Judicial de la corrupción. Creo que me parece que era una empresa bastante ardua, amplia, difícil, quizá algo hizo,
pero que haya terminado con este problema del Poder Judicial, por lo menos este caso que estoy diciendo, me permite afirmar que Saldívar miente. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, sí terminaste, ¿verdad, Ricardo? Sí. Sí, tu exposición, sí, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas pues sobre el saldo de Saldívar como presidente de la Suprema Corte? Erradicó la corrupción, logró mejorar el funcionamiento y la impartición de justicia en México. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un reto clave, importante, fundamental, esencial, ¿no? Y es la transformación de los poderes en este país, ¿no? El poder presidencial, sin duda, con una enorme tarea pendiente, el poder legislativo, lo mismo, ¿no? La representatividad de los partidos, en fin, y el poder legislativo, que vale la pena mencionar lo que dijo Saldívar hace el día de ayer o antier en este discurso, la última de sus conferencias de prensa, ¿no? Y él decía, y él decía, por ahí escucho, perdón, Sí, ahí se está está metiendo un metiendo audio algún raro. sonidito. ¿Sí, ¿Alguien? algún ¿Quién audio será? raro? Pepe o... A ver, ya Perdón, estamos. perdón. Adelante. Sí, Entonces sí. yo digo, quiero poner sobre la mesa lo que dijo el propio Saldívar para hacer ese balance que ya iniciaron mis colegas, ¿no? Y dice él, entrega un poder judicial federal renovado. ¿Hay una auténtica renovación en el poder judicial? Una pregunta que me parece queda abierta, pero que también me parece hay elementos para considerar que se intentó y que quizá si uno mira con optimismo ciertas labores logradas, ciertas acciones en términos, por ejemplo, de lo que ocurre con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, hay elementos que nos hacen pensar en que se trazaron las bases para esa renovación. Un poder judicial independiente, bueno, aquí creo, y creo que estaríamos de acuerdo Ricardo y yo, muy paradójicamente, en que lamentablemente existe una dependencia muy clara en términos políticos, por supuesto, entre el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿no? No hay la menor duda en torno a ello, y esto, pues sí, es el menoscabo del poder judicial. Y lo otro es esta autonomía. Él dice un poder judicial, entrego un poder judicial federal renovado, independiente y autónomo. Autónomo, creo que también esta autonomía no ha cobrado un espacio no importante y lamentablemente esta autonomía tiene que ver con la posible acción de ese poder judicial lejos de la influencia del poder criminal, de los intereses de ese poder criminal. Este ejemplo que menciona Ricardo es uno de muchos ejemplos donde la acción de los jueces se ven limitadas por presiones de índole criminal y también por presiones de índole político de grupos oscuros ligados a intereses económicos a los que se han visto afectados por este intento de transformación de la realidad económica del país, ¿no? Entonces, esta autonomía me parece que también queda a deber, pero que hay un intento importante, ¿no? En cuanto a la función de Saldívar al frente del Consejo de la Judicatura, me parece que hay casos en los que sí se ha sancionado la acción venial de algunos impartidores de justicia, ¿no? No voy a citar ni a enumerar los casos porque siempre el tiempo, pero creo que hay algunos casos que sin duda han sido sancionados y obviamente algo que también es muy importante, ¿no? El logro de la liberación sobre todo de mujeres que enfrentaron condiciones de absoluta injusticia y que ahí sí la gestión de Saldívar y la mano de Saldívar directamente generó estas liberaciones, ¿no?
Bien. Víctor, pues muchas gracias. Pues son las 3 de la tarde con 2 minutos, estamos ya al final de nuestra mesa, así es que Pepe Reveles, agradezco mucho tu participación de este día, como siempre, gracias y buenas tardes. Con muchísimo gusto, y gusto en saludarlos a todos. Gracias, Pepe. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, pues siempre un placer estar en esta mesa. Saludos para mi amigo Pepe y mi amigo Víctor Ronquillo, que tengan buen fin de semana, y para ti también, Julio. Gracias, igualmente, Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo para mi maestro Pepe Reveles, que quiero mucho, para mi colega, compañero, amigo y colega de viajes, Ricardo Ravelo, y para ti, mi querido Julio, que también te tengo mucho cariño. Y obviamente, pues un saludo para el público, que sé que en ocasiones pues no estamos de acuerdo, pero esto es parte de la polémica y hay que avivar la polémica y la discusión. Muchas gracias. Así es, que así sea. Gracias a los tres, Pepe, Ricardo, Víctor. Muchas hasta gracias. pronto.